Estamos de regreso en Pauta Semanal. Soy Juan Francisco Miranda y como todas las semanas junto a Hernán Ferreira, Gabriel Vega y Eduardo Manzanares analizamos el acontecer político nacional y regional. En el primer bloque hablábamos del tema de salud, la renuncia de la Seremi, las coordinaciones o descoordinaciones que hay y esta nueva cuarentena en la que está principalmente la ciudad de Punta Arenas y también están con cuidado otras comunas de la región. Pero también en el mismo contexto, esta semana está un tema que en el contexto de la crisis sanitaria que estamos viviendo ha tenido repercusiones. Específicamente estoy hablando del paro nacional de los camioneros que han dejado sus camiones en las rutas y han generado algunos trastornos, principalmente en el transporte de personas que también se da en el contexto de esta crisis, transporte de la ambulancia. Al menos han habido noticias nacionales que marcan aquello. Pero yo quisiera preguntarle a Hernán, en el ámbito de su profesión como abogado, también este paro, independiente de las causas que lo motivan o que demandan los camioneros, la pregunta es si se debe aplicar o no la Ley de Seguridad Interior del Estado. Haciendo un paralelo a lo que hizo el año 2002 el presidente de Santiago, los microbuseros de Santiago, que también amanecieron un día tomándose las calles, y ahí la aplicación de esto, porque se entiende que es una de las atribuciones del presidente y tiene la línea de lo que tiene que hacer en términos de seguridad interior. A tu juicio, desde el punto de vista legal, ¿por qué el presidente no ha aplicado el mismo criterio que ocupó otro presidente de Chile que tiene que ver con este tipo de medidas de fuerza, no aplicar la Ley de Seguridad Interior del Estado? Yo entiendo que los camioneros han señalado, y entiendo que entienden ahora que así ha sucedido, que no se ha, ellos han dicho que no se va a romper la cadena de distribución de alimentos. Así que en la medida que esté asegurada la distribución de alimentos, porque ellos también son conscientes, también le afecta a su familia, a parientes, etcétera, y por tanto en la medida que no se afecte la distribución la cadena de distribución, creo que no habría justificación. Así es que es un paro, claro, que afecta, pero no afecta a lo esencial. Yo creo que va la respuesta por ahí. También es cierto que ellos han sufrido harto. O sea, un camionero muerto, una niña de 9 años baleada. O sea, no es un tema menor. Yo creo que hay que tener también ellos no están reclamando por tarifas, nada de esto. Uno me dice que se están reclamando por tarifas, pero están como por seguridad. Pero Nana, ahí te hago la pregunta desde el punto de vista legal. Hoy día el Código Civil establece el delito si hay un incendio frente a una propiedad privada, en este caso un vehículo. Hoy día hay un marco legal para ese tipo de delitos, si ese fuese la causa de sancionar aquellas personas que han hecho daño en este caso a los dueños de camiones. ¿Por qué tiene que paralizarse el resto del país o generar estos problemas en un contexto donde hemos escuchado también declaraciones de algunos voceros de los camioneros decir que no van a mover ni un gramo de arroz? Entonces es como que esta amenaza, esta especie de chantaje, que hago el paralelo del 2002 de los microbuseros del Gran Santiago, la esencia es lo mismo, es un chantaje a la máxima autoridad para que tome medidas, y en eso yo recuerdo, se le pueden hacer muchas críticas a todos los presidentes, pero en eso el presidente Lagos fue bastante claro y duro en dar una señal de que una cosa es la legítima demanda frente a un tema, pero otra cosa es no afectar los derechos del resto de las personas. Ahí yo creo que hay una debilidad en términos de incoherencia del discurso del gobierno en ser más duros con aquellos que infrinjan el desorden y atenten contra la seguridad de las personas. ¿No creen que ahí hay un espacio todavía que el gobierno no ha querido utilizar? Bueno, mire, es un buen punto que toca buenos puntos. Quiero destacar ese punto porque tú hablas de una medida de presión, de violencia, ¿cierto? Quiere lograr un objetivo y eso lo hemos permitido. Bueno, en octubre y en noviembre, ¿cierto? La violencia, a través del chantaje de la violencia, se logró un acuerdo forzado para intentar tener otra constitución. Fíjate que
Si tú dices que esto es ilegítimo, lo de octubre y noviembre es más ilegítimo todavía. Ahí hay violencia desatada, muerte, quema, destrucción de empleos, para cambiar algo. Yo creo que estamos en el mismo camino. Yo creo que tú entiendes, ¿cierto? Que no me lo vas a decir, lo piensa distinto, pero creo que el camino... No, yo creo que la movilización, yo creo en la violencia no activa, o sea, frente a un problema hay maneras de protestar y manifestarse, y yo creo, soy partidario de la violencia no activa. Distinto es aceptar que para obtener un fin tú puedes hacer lo que estimes conveniente. Yo no soy partidario de eso, y hay una gran diferencia, como dices tú, entre millones que se manifestaron y que nos manifestamos pacíficamente, y aislar y creer que aquellos grupos más extremos que efectivamente aplicaron violencia en algunas situaciones nos mezcla a todos. Yo creo que hay diferencias, y en este caso lo que están haciendo los camioneros también. Es que no fue en algunas situaciones. Si fueran cosas aisladas, que me dijeran, mira, es en realidad un piquete que se puso ahí y que una calle obstruyó una calle. No, explosión delictual, dijo el director general de investigaciones. Lo de octubre fue una explosión delictual, ¿cierto? Y ellos se dedican profesionalmente a investigar. Y si llega a esa conclusión, es porque aquí no fue nada espontáneo. Y esto voy a recalcarlo, ¿cierto? Engarzando lo que tú dices. Un tema de fuerza. Acá, si un camionero dice que no va a llegar un kilo de arroz, bueno, veamos. 500, cerca son como de 500 camiones quemados, gente fallecida, propiedad privada, gente que ha quedado sin empleo. Creo que hay que tener esa comprensión, pero yo efectivamente no puedo dejar de decir de que si llega un momento en que se desabastece, claro, hay que tomar medidas efectivamente mucho más drásticas. Yo eso no podría decirlo, pero no dejo de comprender e entender a los camioneros, hasta ahora manifestándose, hasta donde yo sé pacíficamente, paralizando, ¿cierto? Y habrá que ir viendo cómo se da, que quizás lleguen unos buenos entre gobierno y los camioneros. No estoy minimizando, pero tampoco quiero demonizarlos a la primera, porque no hemos llegado, no se ha escalado tanto como para desabastecer el país. Eduardo, tu mirada, porque aquí claramente hay un doble discurso, un doble estándar, porque pareciera ser que para algunos, cuando hay un grupo que se manifiesta de distinta manera o de manera similar o parecida a la que están haciendo los camioneros en términos de generar una obstrucción, hay un discurso súper fuerte y vehemente de que vamos a aplicar todas las sanciones. Pero en este caso, a los camioneros se ha sido bastante complaciente a la hora de tratarlos como con guante blanco en términos de lo que ha sido su demanda. Incluso han manifestado que ellos no van a deparar si es que no se sigue en la agenda que quieren instalar, agenda legislativa. ¿Cuál es tu mirada? Y te pregunto abiertamente, ¿al presidente Piñera le falta fuerza para cumplir el rol de velar por la seguridad nacional en términos de aplicar esta ley de seguridad interior del Estado? Yo no creo, yo creo que están actuando como tienen que actuar, porque ellos son parte del movimiento, ellos son parte de los intereses del transporte de camioneros. Mire, hagamos historia. El gremio del transporte en Chile siempre ha estado asociado a lo más conservador de la sociedad chilena. El año 72, mire, en las actas desclasificadas de la CIA, se logró comprobar, ¿no es cierto?, que ingentes ayudas en dinero llegaron a León Villarín, que era el presidente en esa época del gremio de los camioneros, para provocar lo que se llamó el paro, ¿no es cierto?, de octubre del año 72, que tenía como objetivo, lo dicen las propias actas, desestabilizar al gobierno de Salvador Allende y provocar el desabastecimiento. De manera que esto que está ocurriendo con los camioneros y que no es ahora, que ha sido de siempre, no es algo que debiera llamarnos la atención. Lo que nos llama la atención es que el gobierno hoy día es parte de ese movimiento. El UDI, Víctor Pérez, ¿no es cierto?, que es el actual ministro, ha dicho que esto es un movimiento pacífico, que en realidad no están provocando ninguna situación compleja, que en realidad dejan pasar a las personas, pero resulta que, tal como tú lo dices, cuando en otras actividades, otro tipo de personas o de organizaciones se colocan en la carretera y actúan de una forma bastante menor que los que los salen a reprimir con las fuerzas especiales, pues. Acá el presidente se saca una foto con los camioneros y hace una ley especial para ellos, ¿no es cierto? Entonces, Ferreira dice, es que han sufrido tanto los pobres, han sufrido harto.
Bueno, y la gente que está sufriendo desde hace tanto tiempo los rigores, ¿no es cierto?, de una economía que no les ayuda en esta propia pandemia, la incapacidad que tiene el gobierno para llegar a todos los sectores más precarizados para ayudarlos, no están sufriendo. Cuando ellos protestan, llegan las fuerzas especiales, les tiran bombas lacrimógenas, les tiran balines que tienen 400 personas con algún tipo de incapacidad ocular, sino algunos con la pérdida total. Entonces, yo diría que acá hay efectivamente lo que dices tú, un doble estándar. El gobierno, yo creo que está claramente identificado. No nos olvidemos que el principal dirigente de esta movilización es Sergio Pérez, que fue candidato por la UDI en la parlamentaria anterior. Y por lo tanto, cuando uno dice... bueno, hermano de la ministra Pérez. Claro, y exactamente. ¿Por qué los camioneros, cuando estaba la presidenta Bachelet, fueron a protestar a La Moneda? Y ahora van a protestar, no a La Moneda, porque ahí está su presidente, el que le hizo una ley, el que se saca una foto con ellos, van al Parlamento, porque en el Parlamento está la oposición. Entonces, evidentemente, este es un movimiento político. Y claramente, cuando tú colocas camiones atravesados en la ruta, estás provocando un problema de desabastecimiento y además estás infringiendo claramente la ley y corresponde, como lo hizo, tú lo dices, el presidente Lago, aplicar la ley. No se puede mirar para el lado ni se puede tener como excusa. No, pero es que las protestas la gente fue violenta igual. Sí, pues, y las reprimieron, pues, con las fuerzas especiales. Les disparaban, les tiraban bombas lacrimógenas. Y acá nadie hace nada. Los carabineros observan, eso fue lo que dijo el director general de Carabineros cuando se le preguntó qué es lo que estaba haciendo Carabineros a raíz de este tema. Y dijo, estamos observando. Esa observación no la hicieron en las protestas ni las van a hacer, porque claramente acá hay un gobierno que está comprometido con este movimiento, que tiene probablemente razones poderosas para estar comprometido. Acá hay negocios que están detrás, grandes empresarios, Luxis y otros tantos más, son camioneros, pues tienen empresas de camiones de 800 camiones, de 900 camiones. Entonces acá, perdón, no nos vengamos a sacar la suerte entre gitanos. Este es un movimiento claramente político que está con el gobierno, que pretende desestabilizar al país y que quiere indicarle al Parlamento cómo tienen que legislar. Porque las 13 leyes que están en el Parlamento es porque son leyes que nos han discutido. Y el que tiene el pandero de qué leyes se discuten, con qué urgencia o no, es el gobierno. Así que para mí por lo menos me queda clarísimo que este es un paro político de un movimiento, de una organización que siempre ha estado del lado de la patronal, de los empresarios, y que por lo tanto yo lo miro con esa mirada desde el año 72, probablemente antes, hasta la fecha. Okay. Gabriel, en la misma línea, pero te quiero además pedir que tu opinión respecto a que, sin lugar a dudas, este paro que está vigente, o sea, aquí no hemos escuchado que se ha venido abajo, que se levantó esta situación, pero ha generado trastornos, yo ya lo he dicho, y noticias en términos de trastornos en el transporte de situaciones de enfermos, pero también genera un problema adicional a esta economía que en pandemia está, o a esta recesión que tenemos, poco crecimiento o nulo, al contrario, ha habido mucha pérdida de empleo, y la cifra es que sobre el 13% al menos de los empleados que se señala en el INE, si solo uno lo desglosa, un 25% en el comercio y más de cerca de un 35% en la construcción. O sea, están colocando un problema mayor que va a seguir afectando un poco la economía. En la semana también, en este mes, perdón, se empieza a acabar este seguro de cesantía para miles de trabajadores. Entonces, entramos a un mes de septiembre complejo, como que tampoco es un buen momento para que una demanda, en este caso de los camioneros, se haga. O sea, nunca es un buen momento para tomar medidas de fuerza, pero llama la atención la falta de empatía para hacerlo en un contexto donde se puede afectar aún más la salud de las personas y la economía de las personas. ¿Cuál es tu mirada respecto a este tema? Quisiera hacer un punto entre lo que pudiese ser lo legal y lo que como sociedad encontramos legítimo, a propósito incluso de la discusión constitucional que ya comienza. La verdad es que
ha tenido cierta legitimidad la huelga, la protesta. No digamos que estamos en un país donde apenas sales a plantear una posición, vienen las fuerzas especiales a reprimirte. Y eso pasa y eso ocurre cuando se pone en riesgo la seguridad de otros, cuando se pone en riesgo el mobiliario público, cuando se pone en riesgo la propiedad privada, entre otras cosas. Nada de esto está en riesgo con este paro camionero, si es que efectivamente es la manifestación pacífica, que entiendo es lo que señaló el ministro Pérez. No obstante, tiene repercusiones. Entiendo que la medida de presión, como una huelga de hambre que pueda hacer algún comunero, algún representante de alguna etnia, o cualquier otra medida de presión, es parte que hemos validado como sociedad como legítima. Y el camino para eso, el camino que este gobierno está siguiendo, ha sido el del diálogo. Entiendo que es el camino que debe seguirse, el del diálogo. No obstante, llevamos ya tiempo dialogando. Esto ha sido, no quiero decir que amenazaron antes, pero ya un tiempo esta parte se han tensionado las relaciones entre camioneros y se había anunciado la posibilidad de esta paralización. Tiene repercusiones, y creo que tiene repercusiones incluso para ellos mismos, y ellos asumen el costo. No estamos hablando de un servicio público que, al tensionar para poder llegar a un punto de negociación, pone con la presión al Estado a responder, porque ellos mismos se perjudicarían, aparte de la cadena de abastecimiento nacional, si es que así ocurriera, lo que no ha ocurrido. Pero de un tiempo a esta parte hemos, como sociedad, más allá de la posición de cada uno, validado la legitimidad del paro. Entonces yo no haría distinciones entre, y yo no soy para nada gremialista, pero entre las posiciones políticas que pudiesen tener ciertos dirigentes de A o B, C lado, para encontrar un punto de negociación, primero. Segundo, la movilización no ha sido interrumpida. Ahora tú señalabas el tema de la ambulancia, que yo no lo conocía, quizás sea el hecho puntual. También he visto videos donde se presionan entre colegas diciendo que si no paraban le iban a romper el capó y cosas así. Es cosa del gremio, y ahí Carabineros debe velar por ello, pero entendiendo que Carabineros está observando y no se ha irrumpido ni el orden público, ni la paz social, ni ha puesto en riesgo la seguridad de otras personas, ni propiedad, no debiesen actuar hasta que alguna autoridad ponga la moción de orden. Entiendo que se está dialogando, uno espera que se llegue a buen puerto, porque efectivamente no ha sido fácil para ellos, nos están pidiendo algo muy tirado de las mechas, porque finalmente se han visto arriesgado su ocupación y sus bienes, con los cuales se han quemado camiones, efectivamente. Entonces, desde ese punto de vista, yo legitimo el movimiento. Espero que el gobierno llegue a un pronto entendimiento mediante el diálogo, y que por el bien de Chile se llegue a una solución más allá de las medidas de presión. Lo que pasa es que aquí uno observa que para resolver un problema del gremio se demanda la solución al gobierno, que tiene que ver por seguridad pública, porque finalmente yo entiendo que el problema es ese, o sea, hay un problema de falta de seguridad pública en el tránsito por el país y sobre todo en algunos sectores, y quien debe velar constitucionalmente por la seguridad pública es el gobierno, no son las personas. Entonces, en ese sentido, aquí lo que llama la atención es que se le protesta al gobierno a través de afectar de alguna manera la vida de la sociedad. Entonces, ahí es donde el llamado de atención es al gobierno, no es a nosotros, a los ciudadanos. Nosotros nos vemos afectados eventualmente por esto. Y ahí es donde yo digo que el gobierno le ha faltado mayor, cierto que hay que dialogar frente a un conflicto, pero tampoco tienes que definir un plazo, porque esto no se puede extender en el tiempo, porque si no genera, porque tú hablaste de algo súper importante, hiciste una comparación, una huelga de hambre. Yo me voy a huelga de hambre, el afectado soy yo. Yo me hago responsable frente a esa medida de fuerza, pero yo no le estoy obligando a otra persona que haga huelga de hambre por mi causa. Ahí hay una gran diferencia respecto a la medida y la forma de presionar frente a una demanda. Perdón, tú me querías comentar algo. Sí, es que
sobre el mismo punto. También cuando, y sin achacarle esto ni a profesores ni a estudiantes, pero cuando ellos legítimamente paran, también están poniendo una medida de fuerza que irrumpe contra el resto, que no puede seguir estudiando, siendo que es un derecho incluso constitucional. A lo que voy es que finalmente cuando el camionero para, asume sus propias consecuencias. No es el servicio público que el Estado deja de cumplir un rol. Entonces yo entiendo si para que y está estacionado en su bodega, ahí no afecta a nadie, pero si para y se estaciona en la ruta, sí afecta a otras personas. No, es que afecta a la cadena de abastecimiento. Entonces, claro. Imagínate, los camioneros hubiesen encontrado como medida de presión no circular, hubiesen producido también daño. Entonces, entiendo que el gobierno también pondera eso, porque si no van a dejar de circular, por ejemplo. El problema es una palabra que se está volviendo demasiado usada, es la asimetría, Gabriel, porque no se opera de la misma forma con las protestas de estudiantes, como dices tú, ni con las protestas de los pobladores. Mira, acá hubo una protesta que creo que la mencionó Juan Francisco hace un tiempo atrás, arriba en el Andino, unos pobladores que salieron a la calle a protestar y llegaron las fuerzas especiales sin aviso previo y los reprimieron con una fuerza inusitada, con gas lacrimógeno, con el guanaco. Entonces, aquí el problema es el doble estándar. El gobierno está comprometido con este, se sacó insisto, voy a repetir, se sacó una foto del presidente con los camioneros, hizo una ley especial para ellos, el ministro dice que acá esto no ha pasado nada, que el ministro del Interior no puede estar jugando al neteo como dijo alguna versión periodística al empate político entre oposición y oficialismo. Él está acá para velar porque se cumpla con la ley, ¿no es cierto? Y debe velar porque el orden público se prevalezca ante toda eventualidad. Cuando se paran los camioneros no es una cosa trivial ni una cuestión menor. Oye, y ni siquiera están al borde del camino. Dejan una pista totalmente bloqueada y amenazan a los camioneros que se les ocurre pasar por ahí de destruirles sus camiones. Están los videos. Y el carabinero no hace nada al respecto, el ministro no hace nada. O sea, aquí lo que ha hecho el ministro. Entonces yo creo que el doble estándar también yo te lo puedo ver a ti, digamos, que cuando la gente ha impedido que otros pasen por calles, tú los comprendes, los entiendes. O sea, nosotros, la oposición ha dicho... Hernán, Eduardo y Gabriel, moción de orden porque lamentablemente el tiempo se nos va. Hernán, creo que también hay que separar, porque lo que tú señalas, y con esto nos estamos despidiendo porque este tema va a quedar abierto, yo creo que es condenable un paro de camioneros, al igual como esas medidas que a la gente le hacen bailar para poder pasar con un vehículo. Eso también creo yo que es condenable. Entonces, todas aquellas cosas que obliga a otro ser humano a hacer cosas que no está de acuerdo, creo que eso es condenable y eso debemos hacerlo todo. Y así como eso es condenable, yo los quiero invitar, no alcanzamos, el programa se nos va, pero el próximo programa viene recargado porque esta semana partió la campaña por el plebiscito, sabemos que hay posiciones distintas, así que la próxima semana avanzamos con este programa, con analizar el acontecer regional y nacional, pero también yo creo que vamos a dar un espacio para ya empezar a ver el tema del plebiscito y el cambio constitucional del mes de octubre. Un buen fin de semana, a cuidarse y nos volvemos a ver la próxima semana. Perfecto. Apruebo tu moción. Muy bien. Chao. Polar Comunicaciones, radio, televisión e internet presentó Pauta Semanal. Participan Cristian García, Juan Francisco Miranda, Hernán Ferreira y Gabriel Vega. Pauta Semanal. Después de la noticia, el análisis.